La Plaza de la Constitución acogerá del 7 al 9 de mayo la 11ª edición de la Feria de Mujeres Empresarias y Emprendedoras. El plazo de inscripción de esta iniciativa municipal será abierto el próximo lunes y en ella las participantes podrán dar a conocer sus ideas de negocio y establecer líneas de colaboración para impulsar sus actividades. Lo que se trata con esta iniciativa es de crear un encuentro entre las mujeres empresarias y las emprendedoras de nuestro municipio para que las mismas puedan mostrar sus productos y explicar los servicios que prestan en el municipio en un entorno céntrico de nuestra ciudad como es la Plaza de la Constitución, pues ahí es donde se va a desarrollar esta actividad. Muy buenas noches. Fuengirola no bajará a fase 2 este fin de semana, así como el resto de municipios del Distrito Sanitario de la Costa del Sol. Comercios y restauración seguirán cerrando a las 6 de la tarde. Los empresarios han mostrado su descontento con esta situación, ya que creen injusto que aquellas ciudades como la nuestra cumplen con los requisitos, se vean lastradas por aquellos municipios que no los cumplen. Piden que a la hora de bajar o subir de fase se haga por localidades y no por distrito sanitario. Y la verdad es que hay una gran decepción en todo el municipio y quisiéramos que, por favor, que retomaran un poco la petición que hemos hecho desde la asociación y pues que pasemos a fase 2 lo antes posible. El domingo se cumplirá un año de la puesta en marcha en nuestro país del estado de alarma. El 14 de marzo de 2020, el gobierno decidió confinar a toda la población debido a la expansión de la pandemia. En los últimos 12 meses nos hemos tenido que acostumbrar a convivir con restricciones, con precauciones y con medidas sanitarias especiales. Una situación que en principio se preveía de unas pocas semanas y ya llevamos un año. Pensaba que iba a durar muchísimo menos, esto se está haciendo eterno. Tal vez como iba por Italia, como iba por todos los sitios, pues me di cuenta y digo, esto no es cosa de un día. Yo pensé en principio que esto iba para largo. No sabemos lo que durará, pero las pandemias suelen ser largas. Tras la declaración del estado de alarma, hubo que esperar 9 meses para que en nuestro país se pusiera la primera vacuna anti-COVID. En la tarde de ayer, en nuestra ciudad, agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil comenzaron a recibir sus primeras dosis de la vacuna AstraZeneca en el Centro de Salud Fuengirola Oeste. Para todos ellos supone un nuevo paso adelante que les permitirá desarrollar su importante labor con mayor seguridad. De hecho, aunque nos vacunen, vamos a tener que seguir llevando mascarilla porque nosotros no nos vamos a contagiar, pero sí a lo mejor podríamos contagiar a otra persona, por lo que tengo entendido. Entonces, pues la seguiremos portando y seguiremos intentando que se siga cumpliendo con la normativa de la manera más rigurosa posible. La Plaza de la Constitución acogerá del 7 al 9 de mayo la 11ª edición de la Feria de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Fuengirola. Así lo han dado a conocer esta mañana los concejales de Bienestar Social y Familias y Comercio, Rocío Rodríguez y Francisco Javier García Lara, quienes han explicado que el plazo de inscripción estará abierto del 15 de marzo al 16 de abril. Es la 11ª ocasión en que se celebra esta cita con la que se pretende dar a conocer las iniciativas y negocios que están presentes en el municipio y que están regentados por mujeres, para que tengan una oportunidad única donde mostrar sus productos y servicios a todos los vecinos y visitantes. Así lo explicaba en rueda de prensa esta mañana la concejala de Bienestar Social y Familias, Rocío Rodríguez. Lo que se trata con esta iniciativa es de crear un encuentro entre las mujeres empresarias y las emprendedoras de nuestro municipio para que las mismas puedan mostrar sus productos y explicar los servicios que prestan en el municipio en un entorno céntrico de nuestra ciudad como es la Plaza de la Constitución, pues ahí es donde se va a desarrollar esta actividad. Como ha dicho mi compañero, la situación de la pandemia ha agravado mucho la situación empresarial, la situación de nuestro comercio local, pero especialmente se ha agravado el colectivo o el sector empresarial de las mujeres. Por diferentes motivos, como ya ha comentado bien mi compañero, la situación de la pandemia nos ha obligado a estar a la atención y al cuidado de nuestros dependientes, de nuestros menores, por el cierre de colegios, cierre de actividades,
y cierre de muchas residencias, en los que las mujeres, ¿no?, en este caso, nos hemos tenido que hacer cargo pues, de todas estas tareas de cuidado. Según ha informado la edil, podrán participar empresarias cuyas empresas se encuentren ubicadas en el término municipal de Fuengirola y emprendedoras empadronadas en nuestra localidad. La feria tendrá lugar en la Plaza de la Constitución del 7 al 9 de mayo, teniendo en cuenta las medidas de contención del coronavirus. A partir del jueves por la tarde se contará con vigilancia nocturna, es decir, desde el 6 de mayo. La feria empezará el 7, pues desde el 6 de mayo se contará con vigilancia nocturna para todas aquellas empresarias que dejen sus productos y al día siguiente podamos comenzar la actividad, que tendrá lugar el 7 de mayo a partir de las 10 de la mañana. El horario de cierre será ininterrumpido, pero el horario de cierre de la actividad o de clausura no podemos decirlo porque dependemos un poco de lo que las autoridades sanitarias digan en cuanto a las medidas de contención de COVID. La instalación de estas cabañitas, que serán un total de 16, será, como he dicho, en la Plaza de la Constitución, pues porque preveemos que ahí habrá una gran afluencia de público, si Dios quiere, para esta fecha. El plazo de admisión de solicitudes dará comienzo el próximo día 15 de marzo y finalizará el 16 de abril. Tanto las bases de participación como las solicitudes podrán ser recogidas en el área de igualdad o descargadas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Su presentación se realizará a través de registro en el consistorio. Por su parte, el concejal de Comercio, Francisco Javier García Lara, ha señalado que esta iniciativa se desarrolla para apoyar a las empresarias de la ciudad, sector que ha aumentado exponencialmente en la última década. Hay que recordar que las mujeres han sido líderes en el crecimiento exponencial del trabajo como autónomo y del trabajo de emprendimiento de nuestro comercio. En la última década, el crecimiento de las mujeres autónomas ha sido de un 11% con respecto a años anteriores. Es decir, que de cualquier empresa que abre en nuestro municipio y en la región de Andalucía, un 11% es mayor de mujeres que de hombres. Realmente, pues vemos que también que los negocios que son liderados por mujeres se mantienen más en el tiempo y aguantan más las circunstancias de la crisis, sobre todo en esta crisis económica en la que estamos inmersos. El edil además ha recordado que Andalucía es una de las comunidades de crecimiento en empresarias femeninas, con un 22,5% del total de la población española. Este tipo de iniciativas municipales suponen, además de la posibilidad de ventas, una estrategia de marketing, ya que permite la promoción de sus negocios, que en muchas ocasiones son de reciente apertura. Este domingo se cumplirá un año desde que el gobierno español decretara el estado de alarma y un confinamiento domiciliario que acabó durando casi 100 días. 12 meses después de una decisión histórica, la situación es peor que entonces, aunque la aparición de las vacunas hace ver mucho más cerca el final del túnel de la pandemia. Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Así comenzaba todo, no cronológicamente, antes de ese 14 de marzo en que empezaba el confinamiento que acabaría con la actividad del país prácticamente paralizada. La pandemia preocupaba, pero se vivía como algo lejano que no nos afectaría mucho, unos pocos casos, como decía Fernando Simón. No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. A día de hoy son más de 3.180.000 con 72.000 personas fallecidas en nuestro país, que ciertamente podrían haber sido más sin aquel confinamiento de algo más de 3 meses que vivimos con calles, plazas, colegios, edificios públicos, parques y playas vacíos, ventanas y balcones llenos de miedo, de incertidumbre, pero también de esperanza y de agradecimiento por los sanitarios, quienes se dejaron la piel bajo los trajes EPI y que se siguen dejando la vida para curar a quienes cada día resultan infectados. Sí, pudieron ser más casos, más fallecidos sin ese encierro y también podrían haber sido menos si se hubieran tomado medidas como el uso de las mascarillas, los meses transcurridos entre estas declaraciones. No es necesario que la población utilice mascarillas. Y el decreto por el que el Gobierno las declaraba obligatorias se llevaron muchas vidas por delante. Tras aquellos 3 largos meses de confinamiento, el presidente del Gobierno dio la enfermedad por doblegada.
Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Entonces, junio de 2020, se acumulaban 242.000 casos. Hoy, los citados 3.180.000. Es cierto que una pandemia global es una situación inédita para nuestra generación, que el aprendizaje se ha realizado sobre la marcha y que el desarrollo de vacunas ha supuesto un hito médico. Pero además de lo que se ha aprendido en los laboratorios, hay que preguntarse qué hemos aprendido en la calle de una situación de alarma que aún no ha finalizado, por más que se den por doblegadas las olas, y aún hay muchas incógnitas en el futuro. Un año después son más de 3 millones los contagiados y 72.000 los muertos, según las criticadas cifras del Gobierno, que ha cambiado de criterio estadístico al menos en 3 ocasiones. En un año, en Andalucía, las muertes rozan las 9.000, mientras que en nuestra provincia los fallecimientos se acercan a los 1.500. El día que se declaró el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y contando desde el primer positivo confirmado el 31 de enero en Canarias, el número de casos de COVID-19 en España era de 5.753. De ellos, 293 ingresados en UCI y 136 fallecidos. En ese primer momento, sin test ni mascarillas, 304 de los contagiados eran andaluces. Al final de ese mismo día la cifra era ya de 376, con 5 fallecidos. De todos ellos, 159 infectados y 2 muertos en la provincia de Málaga. 11 días después, el 25 de marzo, los casos confirmados en el país superaban los 47.000, con casi 3.500 muertos. 2 meses más tarde, el 40% de las 4.404 camas UCI disponibles en el país estaban ocupadas por contagiados de COVID-19. Entonces ya habían empezado a aplicarse test rápidos. Actualmente hay 8.759 pacientes hospitalizados, 2.264 en UCI. En Andalucía son 1.221 los ingresados, 311 en cuidados intensivos. Eso supone un 17% del total, por debajo de la media nacional del 22%. De los 365 hospitalizados en Málaga, 59 están en UCI. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, en España ha habido más de 3 millones de contagios confirmados por PCR. Cabe recordar que al principio no existían test específicos y las PCR no se hacían de forma sistemática. El total de fallecidos asciende a 72.000. En Andalucía se han dado 487.000 casos, con 8.733 fallecidos. En nuestra provincia, 85.969 contagios y 1.478 muertes. A nivel mundial, los últimos 12 meses han dejado 113 millones de casos de COVID-19 en todo el planeta y más de 2,5 millones de muertos, aunque poco a poco está comenzando a desacelerarse. Cuando hace un año el Gobierno declaró el estado de alarma, su duración prevista inicialmente era de 2 semanas. Después, la realidad de la pandemia nos pasó por encima a todos y las restricciones se han convertido en parte del paisaje, convirtiendo lo excepcional en costumbre. El 11 de marzo la OMS declaraba la pandemia por coronavirus. Llevábamos ya varias semanas escuchando noticias sobre una nueva neumonía en la provincia china de Wuhan y las informaciones eran contradictorias. Solo unos días antes y con 2 casos previos en los archipiélagos, el virus había saltado a la península ibérica, a Madrid, Cataluña y Valencia. Hombre, algo se intuía, pero de la magnitud que ha sido, no. Yo nunca me pensé que iba a ser esto tan gordo, la verdad. Miedo por todo, por puestos de trabajo, por toda la crisis que se podía venir encima. Un par de días antes de que la declararan, yo estaba por ahí y a partir ya de ese día, auténticamente, esto es algo que no te lo podían imaginar ni en las mejores novelas de ciencia ficción. No sabíamos a ver cómo íbamos a salir del principio de la situación. Y con mucho pesimismo. Con muchos sustos y con mucho miedo de tocar las cosas, como antes se iba con guantes. La única que salía era yo por asunto de trabajo, en mi casa nadie salía nada más que yo. Muy triste, estaba todo muy triste. Es una pena todo lo que está pasando. 2 días después de la declaración de pandemia, se anunciaba el primer estado de alarma. En principio para 15 días. Al ver cómo iba por Italia, cómo iba por todos los sitios, pues me di cuenta, digo, esto no es cosa de un día. Yo pensé en principio que esto iba para largo. No sabemos lo que durará, pero las pandemias suelen ser largas. Suelen ser largas, desgraciadamente. Como dijeron para 15 días, el estado de alarma y todo, no esperábamos que iba a ser tanto tiempo. Pero ya con la costumbre que tenemos, todavía no nos cuelga.
Pensaba que iba a durar muchísimo menos. Esto se está haciendo eterno. Parece que ya con los nuevos avances que hemos tenido, con la ayuda de todos los laboratorios y demás que estamos, e incluso nosotros mismos que estamos aprendiendo a convivir con esto, pues la mayoría de las personas ya nos hemos concienciado y parece que estamos avanzando. Las imágenes de gente haciendo acopio de víveres y de supermercados vacíos se hicieron comunes y un bien de primera necesidad desaparecía de los lineales con mayor rapidez: el papel higiénico. Yo no sé para qué quiere la gente tanto papel, pero bueno. Estanterías vacías. Me tocó verlo, sí. Nunca me pensé que iba a ver eso en mi país. Me acuerdo de ver los supermercados, bueno, y cómo la gente acapara esto. Yo no lo entiendo, pero mira, así fue. Me acuerdo que había hasta chistes de aquellos jueguecitos antiguos que veníamos para coger un rollo de papel higiénico. Era imposible conseguir algo de papel. El abastecimiento de alimentos y suministros estaba garantizado y pronto las tiendas volvieron a la normalidad, o a algo parecido, porque lo normal ya no es lo que era. A veces cuesta recordar cómo era la vida antes de la COVID-19, pero sí seguimos teniendo presente la imagen de las calles completamente vacías durante el confinamiento. De hecho, durante las horas del toque de queda, aún es posible revivir momentos parecidos, pero ya en horario nocturno. Durante el día, aquellas calzadas sin ningún tipo de tráfico y los comercios y los bares cerrados han dado paso a una vida cotidiana que ha recuperado parte de su ritmo, aunque las mascarillas, las distancias sociales y otros elementos de seguridad nos recuerdan que aún falta mucho para dar por finalizada la pandemia. Pues sí, como dice nuestra compañera Mar Padilla, aún falta mucho para dar por finalizada la pandemia, aunque la llegada de las vacunas ha hecho que comencemos a vislumbrar el final del túnel. Ayer, en nuestra ciudad, agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil recibieron sus primeras dosis de la vacuna AstraZeneca. En aproximadamente 12 semanas recibirán la segunda dosis, que les inmunizará por completo. Cuidan de nosotros siempre. Lo hicieron de forma especial durante la pandemia, informando y también evitando comportamientos imprudentes, realizando asistencias humanitarias y también, que es importante, alegrando un ratito la vida de muchos peques por las tardes. Hablamos de Policía Local. Ha llegado el momento de que también ellos estén protegidos a través de la vacunación que ha comenzado este jueves en el Centro de Salud Fuengirola Oeste. Hoy ha sido la primera convocatoria, ha sido así de manera sorpresiva, prácticamente a las 2:30 hemos recibido un correo que el personal que entrábamos hoy de turno por la tarde íbamos a iniciar las vacunaciones y algunos compañeros que han estado también esta mañana. Así lo vivía el primer agente inmunizado, a punto de recibir la primera dosis. Con bastante júbilo sería la palabra, muy feliz, muy contento porque por fin vamos a empezar a vacunarnos toda la plantilla de la Policía Local. Entre jueves y viernes, unos 60 agentes municipales han sido vacunados. Salud también ha convocado a funcionarios de Policía Nacional y miembros de la Guardia Civil. Son trabajadores especialmente expuestos, aunque el deber es lo primero. Nosotros, por estar expuestos o no, creo que no es una cuestión que nos preocupe demasiado. Al final tenemos una responsabilidad de cara al ciudadano y la asumimos con entereza y con satisfacción, vamos, no hay ningún problema por eso. Pero es verdad que cuanto antes nos empiezan a vacunar a todos, a los que estamos en primera línea, a los de segunda, a los de tercera, que nos vacunen ya cuanto antes a toda la población y podamos terminar con esto y volvamos a la normalidad. Sobre todo municipios como el nuestro que se dedican al turismo, necesitamos salir cuanto antes de este bache y empezar la vida con la normalidad anterior a la crisis esta. Normalidad que aún queda más lejos de lo que todos quisiéramos y la vacuna ayuda, pero no lo es todo. Nosotros, mientras no haya instrucciones distintas y mientras no se modifique la normativa que hay referente a la pandemia, al COVID, pues tenemos que seguir cumpliéndola tal cual. De hecho, aunque nos vacunen, vamos a tener que seguir llevando mascarilla porque nosotros no nos vamos a contagiar, pero sí a lo mejor podríamos contagiar a otra persona, por lo que tengo entendido. Entonces, pues la seguiremos portando y seguiremos intentando que se siga cumpliendo con la normativa de la manera más rigurosa posible. Cada mascarilla bien usada, cada medida de higiene y distancia social y cada vacuna puesta nos sitúan un paso más cerca del final. Por eso elegimos estas dos palabras para terminar: alegría y prudencia. CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa,
ha valorado de manera negativa que nuestro municipio continúe bajo el protocolo sanitario de nivel 3, utilizado en todo el distrito sanitario de la Costa del Sol. Han afirmado que el correspondiente cierre de los comercios y la hostelería a las 6 de la tarde supone un 25% de pérdidas de ventas para los empresarios locales. Fuengirola hoy tiene una tasa de 88,1 de ratio, una tendencia a la baja durante 10 días y que se mantiene por debajo de los 150 para pasar al nivel 2. Pero al pertenecer al Distrito Sanitario Costa del Sol y haber otras localidades en peores situaciones, permanecerá una semana más en las medidas restrictivas, entre ellas el cierre a las 6 de la tarde de toda actividad no esencial. Ana María de la Torre, presidenta de Cepime Fuengirola Mijas, valora de manera negativa para los emprendedores esta situación en plena crisis económica. La verdad que creíamos que nos lo iban a baremar por municipio, como realmente así. Hicimos un escrito a las asociaciones y solicitamos a la Junta de Andalucía que baremara más bien por municipio. No ha sido así y la verdad que hay una gran decepción en todo el municipio y quisiéramos que, por favor, que retomaran un poco la petición que hemos hecho desde la asociación y que pasemos a fase 2 lo antes posible. De esta manera, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena y de Torremolinos se han unido con Cepime de Fuengirola y Mijas para pedir a la Junta determinar los niveles por COVID-19 y sus medidas a través de las tasas acumuladas por municipios. Podría ser, si el caso de estar como distrito sanitario Costa del Sol, hacer una división entre distrito sanitario Costa del Sol Este, distrito sanitario Costa del Sol Oeste. Pienso que se debería de contemplar, porque Málaga está muy cerca y esto lo que conlleva es que llega el fin de semana y que nuestros habitantes se vayan a Málaga capital. Se vayan a Málaga capital y estén allí hasta las 9:30, las 10 de la noche y digamos que al final la acumulación que se quiere evitar de personas para contagios se acumulen allí en Málaga capital. De la Torre además explica que los empresarios valoran las pérdidas en torno al 25% de facturación al continuar en nivel 3. Y nada positivo a la hora de los empresarios de invertir y de abrir todo dentro de lo que se necesita hoy en día. Siempre estamos hablando desde un equilibrio. Sabemos cómo está la situación. Hay contagios, personas que lo están pasando mal en los hospitales, pero tiene que haber un equilibrio. Además de Cepime, hacen hincapié en la pronta necesidad de la recuperación del sector empresarial del municipio, ya que ofrece numerosos puestos de trabajo a una gran parte de la población. Tras un año de pandemia, en Europa y Estados Unidos se han aprobado 4 vacunas. Compararlas es difícil porque los ensayos se han llevado a cabo en distintos países con diferentes rangos de edades y en momentos dispares de la pandemia. Lo que sí tiene claro el mundo científico es la alta eficacia para frenar los efectos graves del coronavirus, muy superior al 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de las diferentes tecnologías utilizadas para la obtención de vacunas contra la COVID-19, las 4 aprobadas por los 2 organismos independientes más importantes en Estados Unidos y Europa han demostrado una alta eficacia. Todo ha ido tan rápido que nos surgen 3 preguntas: ¿cómo son?, ¿cómo nos protegen? ¿Y qué efectos secundarios producen? Estas son las vacunas aprobadas. La FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, han aprobado las producidas por las empresas Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson Janssen y AstraZeneca Oxford. Todas han superado ensayos clínicos abarcando decenas de miles de personas. Son o de tipo ARN mensajero o de adenovirus. La única de una dosis es la reciente de Johnson. En general, las vacunas deberían reducir el número de personas que se infectan, el número de casos de enfermedad grave, el grado de severidad y la hospitalización y el número de decesos. Tras los ensayos y su aplicación en la población, se han comprobado que el descenso de casos de enfermedad grave es muy importante. También el de ingresos en UCI y decesos, aunque se sigue a la espera de más datos. En cuanto a las reacciones en los vacunados, en los 4 casos son muy similares y no difieren esencialmente de las observadas para las vacunas que hemos recibido desde que nacimos. En la de Pfizer aparecen como muy frecuentes dolor e hinchazón en la zona administrada, cefaleas, escalofríos, fiebre y fatiga.
como frecuente enrojecimiento y náuseas, de manera poco frecuente dolor en la extremidad, malestar e insomnio, y como reacciones raras parálisis facial y en casos muy aislados anafilaxia o reacción grave en todo el cuerpo. La vacuna de Moderna presenta también en casos muy frecuentes dolor en la zona de administración, cefaleas, escalofríos y también vómitos y mialgias, que son dolores musculares. Poco frecuentes aparece el prurito u hormigueo en la piel y también como casos extremos se han dado parálisis faciales y anafilaxia. En cuanto a la administrada por AstraZeneca, también se han recogido los síntomas muy frecuentes recurrentes como dolor en la zona del pinchazo, cefaleas o vómitos, entre otros. En cambio, es muy frecuente la aparición de erupción cutánea y es poco frecuente contar con casos de prurito u hormigueo en la piel. Y también se pueden hallar casos de parálisis facial o anafilaxia, aunque varios países han detectado casos de trombosis en las últimas semanas y han paralizado su administración. Y la vacuna de Johnson es la que menos sintomatología ha presentado hasta ahora. Sigue la misma tendencia que las anteriores, siendo muy frecuentes fatigas y náuseas, entre otros, y frecuentes hinchazón y eritema o enrojecimiento de la piel. Pero el estudio de los efectos adversos de las vacunas no finaliza una vez aprobadas. Por ello, sigue la vigilancia y los análisis que tienen como finalidad detectar cualquier efecto en el proceso de vacunación. Lo que sí está claro es la eficacia de estas vacunas, muy superior a la de otras que se administran rutinariamente, como la de la gripe. Y si podemos comparar los efectos secundarios, estos son similares y en la inmensa mayoría de los casos, si surgen, se disipan en 24-48 horas atenuados con analgésicos, igual que las vacunas que rutinariamente ponemos a los bebés. Nuestra provincia sigue descontando lentamente ingresos hospitalarios. Hoy ha reducido en 15 personas el número total de ingresados con coronavirus. En la actualidad son 232 los pacientes en hospitales, de los que 37 se encuentran en UCI. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Se reduce muy lentamente. Muy lentamente, sobre todo la unidad de críticos. Todavía en Andalucía más del 16% de las camas de UCI están ocupadas por personas con COVID y algo más del 6,5% la planta convencional. Hay que mirar también por distritos, que eso ha podido influir de manera importante la decisión de que el distrito Costa del Sol quede todavía una semana más, a pesar de que en el ratio general está por debajo de los 150 casos, pero que permanezca una semana más en fase 3, al menos hasta el próximo jueves, día 18. Siempre hemos insistido en que son muchas las variables que estudian a la hora de decidir el paso o no. Lo que es cuestionable o se está cuestionando por parte de pequeña y mediana empresa y sus instituciones, hemos informado de ello antes. Incluso por los propios gobiernos de los distintos municipios, si parece normal que Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola, que están en ratios bastante más bajos de esos 150 casos, deben ser arrastrados por los datos negativos o mucho peores que tienen, por ejemplo, Estepona, Marbella, o el empeoramiento que se empieza a producir también en el caso de Benalmádena, que ha podido influir, pero la Costa del Sol ayer se situaba en 142,7. Hemos insistido varios días que estaba muy en el límite y que había otras cosas que también se ponderaban, fundamentalmente el de la presión hospitalaria. Y dentro de la presión hospitalaria, esencialmente la ocupación es UCI. ¿Cuántos hospitales tenemos en la Costa del Sol? Uno solo. Uno. Claro, si tuviéramos dos, la presión sería menor. Hay uno. Bueno, también se contabiliza la apertura parcial que se ha producido en el de Estepona, pero ya te digo, son muchas cuestiones las que se ponen sobre la mesa y probablemente también se tenga muy en cuenta cuál es la incidencia a 7 días que están teniendo algunos municipios. No estamos precisamente en un descenso pronunciado, hemos entrado en lo que muchos llaman ya una meseta alargada, que irá disminuyendo en función al crecimiento de las vacunas, es decir, conforme se vayan poniendo vacunas, esa meseta podrá ir descendiendo suavemente, pero hay quien opina incluso que no vamos a experimentar una eliminación, aunque sea en nuestro foro interno, de la llamada tercera ola. De hecho, estamos comprobando que los datos que ofrece Andalucía, por ejemplo, no están a ese ritmo que sí que veíamos en la segunda ola. Nos estamos instalando siempre, aunque por poco, pero por encima de los 1000 casos diarios de contagio. Y la recuperación de personas que están con COVID activo tampoco va al volumen que llegó a experimentar en los mejores momentos del descenso de la segunda ola. Es que son muchas condiciones las que se van a dar y hombre, si ayer llegamos a hablar de forma abierta que hubiese pasado en la Costa del Sol, todos hubiésemos apostado de forma clarísima porque pasábamos a fase 2.
pero nos quedamos de los pocos distritos, y siempre hemos hablado, y yo he insistido muchas veces, que el comportamiento del distrito Costa del Sol era actualmente de los peores de Andalucía. Claro, pero los empresarios, y con razón, hablan de no lo van a entender. Hablan de injusticia, claro, lógico. ¿cómo lo van a entender? Podían abrir, podrían cerrar a las 9:30, están cerrando a las 6. El caso de Torremolinos, por no poner el de Fuengirola. Torremolinos está limítrofe con Málaga Capital, que sí de los grandes cierra a las 9:30, claro, y tiene, no sé, vamos a verlo luego cómo está de la los ratio grandes municipios, de los grandes municipios andaluces por encima de 50.000 habitantes, Torremolinos es de los que presenta mejor ratio. Entonces, y fíjate la distancia que hay entre Málaga, que está pegada a una población que está cerrando sus negocios y hostelería a las 9:30, con otras poblaciones y ciudades que son las que están muy por encima de esos 150, que están a varios kilómetros. Hay una evaluación sanitaria y luego hay una consideración política. En la sanitaria se instalan los expertos que determinan por distrito sanitario, y en la política, evidentemente, los distintos municipios que creen que su situación es discriminatoria con respecto al que tú dices Málaga. Es que Fuengirola puede encontrarse en la misma situación. Es decir, Marbella está por encima de 200 casos, Fuengirola se sitúa en 88. ¿Por qué tenemos que estar nosotros con horario restringido, y Marbella también, y no nosotros con horario mucho más ampliado, y Marbella que se quedase como cuando se confinó perimetralmente a los municipios? Pero aquí al final la determinación, o lo que ha pesado o sigue pesando, es la decisión sanitaria frente a la, digamos, discrepancia política. En cualquier caso, y volvemos a ver la razón de los empresarios, resulta injusto, ¿no? Hombre, aquí parece más lógico que se hubiese arbitrado la solución de los cierres perimetrales. Los cierres perimetrales no se hicieron exactamente por distritos sanitarios, sino por municipios. Si tú bajabas de 1.000 casos, tu actividad esencial volvía, o la no esencial volvía. Si bajabas de 500, tu cierre perimetral desaparecía. Que es lo que piden los empresarios, están pidiendo que eso, se tenga en cuenta por que municipios. haya un criterio uniforme, y que si ese criterio se aplicó para los cierres perimetrales en función a ratios concretas, se aplicase también ese criterio en el caso actual de aumento o disminución de los horarios comerciales. En cualquier caso, hablamos de esto y estamos dedicando tiempo porque en la calle se está hablando mucho de esa circunstancia. Es que no es otra cosa. Yo creo que a fase 2, mucha gente esperaba poder bajar a esa fase ya y poder cerrar sus negocios más tarde, con lo que obviamente es que hay nosotros que reconocer hemos sostenido, son ingresos que van a recibir. Efectivamente, nosotros hemos sostenido desde una apreciación subjetiva, pero ateniéndonos a los datos que se iban produciendo en el resto de distritos y cómo el resto de distritos han ido abriendo ese abanico de horarios, lo que parecía muy previsible, y ayer apuntábamos que se estaba justo, pero previsible, que el conjunto de la Costa del Sol en esa circunstancia hubiese pasado, hubiesen hecho la excepcionalidad de dividir el distrito sanitario en dos, porque realmente es en dos, y lo comprobaremos en los datos: Manilva, Marbella y en menor medida ya Estepona, los que han ido provocando, sobre todo Marbella, esta situación de arrastre del resto de municipios, porque su alto índice de casos por cada 100.000 habitantes afecta a la media del conjunto de la costa. No estamos señalando tampoco específicamente un municipio, al final es un conjunto poblacional de más de 500.000 de personas. No, aunque hay pero el peso específico que tiene la población de Marbella es importante. Hay que decirlo, Antonio, que desde el primer día del inicio de la pandemia o del estado de alarma, el comportamiento de Marbella ha sido muy malo. Es un comportamiento siempre muy malo. Muy malo. Hay municipios, Fuengirola ha estado en situación muy arriba, Málaga capital, pero luego han tenido sus momentos de bajada en los que estamos ahora en esta situación, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, Marbella siempre ha mantenido una situación, unas cifras demasiado altas. Es que los datos lo van cantando. Es decir, la simple línea estadística de que se empezó a computar los casos por municipio y la Junta empezó a ofrecerlo. Cuando ofrecemos los datos diarios, solo hay que ver la enorme diferencia de casos que tiene Marbella con respecto al resto de municipios, y si lo equiparamos por población seguiría siendo exagerado el número de casos que tiene Marbella en comparación con el resto de municipios, o mucho más elevado. Es decir, Marbella tiene actualmente 147.000 habitantes, Fuengirola se sitúa en 82.000, es decir, Marbella no llega a tener ni siquiera el doble de población de Fuengirola, ni tampoco el doble de población, por ejemplo, que Mijas, que está en un mismo volumen demográfico. Sin embargo, estos dos municipios colindantes tienen 3.000 y pico casos desde el inicio de la pandemia.
Marbella camina hacia los 11.000. ¿Podemos ver hoy, antes que la vacuna, la cifra de las ratios, ya que estamos hablando de todo ello? Vamos a ver, dejamos la de las vacunas para el final. Mira, municipios que se sitúan, ¿vale?, más hacia la zona del campo de Gibraltar, para que la gente me ubique, porque también digo campo de Gibraltar porque el campo de Gibraltar es otra zona problemática en cuanto a su distrito sanitario. Ojén, 262 casos. Ojén está por encima, muy por encima del nivel de alerta, que es 250. Marbella, 222,2. Se sitúa muy por encima de los 150 casos por cada 100.000, a partir de los cuales se evaluaba el paso de fase 3 a fase 2. Manilva, 188,6, también está por encima. Y Benavís, 154,9. Estepona, 153,8, es que están todos por encima. La influencia de esos municipios, fundamentalmente por el peso demográfico de dos, Marbella y Estepona, determina que el resto, es que la situación ha empeorado de ayer a hoy. Teníamos tan solo 3 municipios por encima de 150 casos y hoy ya son 5. Es decir, quienes evalúan los datos están viendo con previsión, teniendo el índice acumulado de los últimos 7 días, qué va a ocurrir. O sea, ellos ya saben, ya van previendo si la curva de ratio va a ser descendente, se va a sostener o va a aumentar. Por tanto, la decisión, si alguien de ellos pudiera explicarla, probablemente lo haría de una manera mucho más científica, con muchísimos más datos para aportar y comentando qué aspectos concretos se han evaluado y han ponderado en mayor o menor medida para dejar a toda la Costa del Sol en fase 3. Lo que no quita el disgusto lógico. Claro, de aquellos municipios que, por ejemplo, situamos, Mijas tiene 131 casos por cada 100.000, está por debajo de 150, aunque tiene un ratio alto. Ojo, estamos dando por bueno ratios por encima de 100. Y eso es un error mayúsculo. O sea, ratios por encima de 50 casos por cada 100.000 habitantes son ratios muy altos o altos. Entonces, estamos dando por bueno que Fuengirola tenga 88. Recordemos que, insisto, al pasar la feria nos echamos la mano a la cabeza porque Fuengirola pasó a 85 casos por cada 100.000 habitantes y no lo recordamos. Sí, pero ¿qué cifra fue la más, o ha sido la más alta en esta tercera ola en Fuengirola de ratio? Hemos llegado a rozar los 900, si mal no recuerdo. Tendría que mirarlo, claro, pero hemos rozado los 900. El caso que no estamos mirando de dónde veníamos en la época de feria, claro, sino de cómo veníamos de hace prácticamente un mes. Pero ese ejemplo lo podemos poner, por ejemplo, en Málaga, que Málaga sí pasó con creces de los 1.000 casos. Y Málaga se sitúa ahora en 86. Es decir, el comportamiento, por ejemplo, de Mijas, bueno, no es tan excelente que, por ejemplo, el de Torremolinos, que se sitúa hoy en 39 casos tan solo. Es que fíjate. Es que Torremolinos está a punto de alcanzar los 25 casos por cada 100.000 habitantes, que sería situarse en la llamada nueva normalidad. Y sin embargo va a estar cerrado todo su comercio a las 6 de la tarde, todo el no esencial. Es normal que sientan discriminación cuando a medio kilómetro tienen grandes centros comerciales que abrirán hasta las 9:30. ¿Qué va a ocurrir? Pues que evidentemente la gente de Torremolinos puede ir a esos centros comerciales hasta las 9:30 y sin embargo están haciendo un daño increíble el cierre a las 6 de la tarde al pequeño y mediano locales. Claro. Cuando el ratio de Torremolinos es 39 y el de Málaga 86. Es que esa parte hay que entenderla, evidentemente, y está la cuestión más a pie de calle y luego las cuestiones que se establecen para dejar un distrito en una fase o en otra, que son muchas más y podría explicarse con mayor detenimiento. Mira, Benalmádena está en 108,5 y va empeorando. Hace 3 días estaba en el entorno de los 80. Fuengirola se sitúa en 88,1. La bajada de Fuengirola está siendo también muy lenta. Muy poco a poco, pero por lo menos va bajando. Torremolinos se sitúa en 39. En 14,5 Casares e Istán en 0. Es el primer municipio de la Costa del Sol que en esta tercera ola se sitúa de nuevo en 0. O sea, 0 ratio. No han tenido ni un solo contagio en los últimos 14 días. Esa es la situación ideal, pero no se va a producir. Y Málaga capital 86,3. O sea, si nos damos cuenta de ayer a hoy, y estos datos ya los manejaban en el día de ayer
los expertos que estuvieron reunidos ya los manejaban. Es decir, ha habido un empeoramiento de los datos. En el caso de Estepona, Benavís, Manilva, más o menos Marbella sigue en esa línea, y Ogem. Más municipios por encima de los 150 casos, y también teniendo en cuenta, probablemente, como te estoy diciendo, qué tipo de incidencia a 7 días ya conocen y saben que puede evolucionar por ahí una situación de estabilidad o ir a peor. Hombre, siendo sincero, todo el mundo esperaba o pensaba que hoy pasábamos a fase 2. Porque en ese primer arreón, prácticamente media Andalucía pasó a fase 2. Es que no hemos quedado muy pocos distritos en fase 3. O sea, si vemos el mapa COVID, prácticamente el 75%, el 70% de Andalucía está pintado de azul, que es fase 2. En fase 3, que es ese tono más anaranjado, hay muy pocos distritos, y en fase 4 se queda, creo que el de Serranía de Ronda. Luego hay municipios concretos, el de Arche y algún otro, porque fíjate, es curioso, porque la Axarquía, que se sitúa en fase 2, tiene un municipio con cierre perimetral y actividad esencial paralizada. Claro, es un municipio muy pequeño, extremadamente pequeño de población, y ahí sí han diferenciado. Bueno, a ver si es la situación que el gobierno autonómico es permeable a esas peticiones de los empresarios y a lo mejor toma cartas en el asunto, o seguimos igual. En cualquier caso es una semana, y lo que pasa es que también luego está un poco esa sensación que se está instalando en mucha gente de que era esta semana, o probablemente la semana que viene, si la cosa empeora, no tengamos esa opción de dar un poco más de oxígeno. Tiene su lógica, porque estamos en un momento meseta, parece ser que no estamos mejorando los datos, por lo tanto lo que podemos hacer es o estancarnos como ahora o subir, por lo tanto parece que hemos perdido esa oportunidad o ese tren, ¿no? Y todo el mundo tenemos ese deseo de dar un poco más de oxígeno a la economía local, de dar un poco más de oxígeno a gente que lo está pasando realmente muy mal, y si te pones en el pellejo de ellos, evidentemente lo de hoy o lo que ayer se anunció a última hora de la tarde se puede considerar realmente como un jarro de agua fría. Todos tenían un poco en su psique. Había esperanza de ello. Sí, claro. sí. A mí ayer efectivamente me empezaban a dar que no hemos pasado, el asombro era que no se hubiese pasado de fase. Pues sí, Antonio, vamos a seguir y vamos a ver las estadísticas de Andalucía. Vamos con los datos habituales y los repasamos. Mira, si miramos Andalucía, como te estaba comentando, no bajamos de los 1.000. En el caso de hoy son 1.066 casos positivos en 24 horas y ha habido 2.516 recuperados, personas que se han curado de COVID. El número de fallecidos asciende a 37, que sigue siendo un número considerable, muy elevado a estas alturas de descenso, y es por ahí por donde se está también evacuando la presión de las UCIs. Lo hemos comentado muchas veces y de forma muy lenta las UCIs también van disminuyendo el número de personas ingresadas. Vamos con Málaga y con los datos de la Costa del Sol. De esos 1.066 que se han producido en Andalucía, el 20% corresponde a Málaga. 202 casos positivos en 24 horas, 609 curados y 9 fallecidos. Málaga está al punto de alcanzar los 1.500 fallecidos durante toda esta pandemia. Un año se va a cumplir este próximo lunes del inicio del confinamiento. 107 casos en la Costa del Sol. Fíjate que la Costa del Sol acumula más del 50% de los casos de toda la provincia. Y son pocos, son 107. Tan solo 108 curados. Es que el dato es para hacer un análisis profundo, porque ni existe una rápida recuperación de las personas que están enfermas, ni tampoco se disminuye en la proporción que está ocurriendo en Málaga provincia y en Andalucía el número de contagiados diarios. Bueno, aquí de un día para otro sí ha cambiado la cosa, porque ayer sí había una cierta diferencia entre curados y casos confirmados. Y hace un par de días hubo casi 8 veces más. Sin embargo, de repente parece ser que ha habido que se para de pronto, ¿no? Es decir, son datos estadísticos muchas veces que te chocan y que cuando llegue el fin de semana seguramente observemos que salen datos relativamente buenos hasta que nos topemos de nuevo con la realidad del acumulado o del arrastre que se produce el lunes, martes, miércoles. Ha habido 3 fallecidos en la Costa del Sol, que ya supera los 400, 401 concretamente. Vamos por municipio. Fuengirola, 12 casos en 24 horas y un fallecido. Yo insistí ayer que ya tenemos que estar por debajo de 6-7 casos diarios, porque si eso no se produce, difícilmente vamos a descontar en el ratio de una manera muy clara y de manera muy profunda. Ha habido un fallecido, elevamos la cifra en Fuengirola a 46, otro fallecido en Marbella, 162. Simplemente el número de fallecidos en Marbella y el número de casos, la diferencia con municipios, vamos a sumar, haciendo un malabarismo, sumamos la población de Mija y la de Fuengirola,
Entre ambas estaríamos hablando de casi 170.000 personas, frente a las 147.000 que tiene Marbella. Si sumamos los casos de Fuengirola y de Mijas, estaríamos hablando de 7.760 casos. Marbella, con menos población, tiene 10.425. Es un 30% más. De lo que podría tener en relación a su población. Obviamente. Fíjate, es un 30 o un 40% más que cualquier otra población. Ha habido un fallecido, como decimos, en Marbella, 162, uno en Benalmádena, suma 58. En Marbella, 44 casos en las últimas 24 horas, 3 en Torremolinos, 11 en Benalmádena, 12 en Mijas y 19 en Estepona, que vuelve a aumentar sus cifras de contagio en 24 horas. En el caso de Mijas, rompe también otra barrera psicológica, ya son 4.004 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los activos, bajamos a 130.593, por encima de los 28.000 se sitúa la provincia de Sevilla, 24.280 en la provincia de Málaga y 23.065 en Cádiz. 16.102 casos de COVID actualmente activos en Granada, 13.144 en Almería, 10.717 en Córdoba, 7.613 en Huelva y 7.439 en la provincia de Jaén. En la Costa del Sol, la disminución es de tan solo uno, 10.605 en el día de hoy, y Marbella concentra 3.757 personas con COVID, 1.507 en Estepona, 1.496 en Mijas, 1.295 en Fuengirola, que hoy aumenta un poquito, 1.015 en Benalmádena, 845 en Torremolinos, 359 en Manilva, Casares 143, 97 en Ojén, 97 en Benavís, 76 en Ojén y 15 en Istán. En cuanto a la situación de los hospitales, disminuimos de 1.261 personas hospitalizadas ayer a 1.180 en el día de hoy. 872 personas están en planta convencional, 308 en las unidades de crítico, en las UCIs. Fuengirola, 3.758 casos, aumentamos hoy a 1.295 personas con COVID, ayer eran 1.289 con COVID activo. La situación de las vacunas, repasamos los datos en Andalucía, actualizados, siempre van con 24 horas de demora. Las vacunas no van actualizados al día exacto. Siempre lo ofrecemos, pero en cualquier caso son los datos oficiales. A fecha 11 de marzo, se han administrado 1.047.889 vacunas en Andalucía. Con primera dosis existen actualmente 401.989 andaluces, no se está poniendo más primeras dosis, por eso está disminuyendo el número de personas con primera dosis, representan el 4,75% de la población. Con pauta completada de ayer a hoy, 30.000 personas. Es un número importante, ¿eh? 30.000 personas con segunda dosis de ayer a hoy. El aumento supone aumentar esa población con pauta completada al 3,82%. Estamos hablando del 8,57% de la población, 8,57% de la población con al menos una dosis o pauta completada. Es probable que durante el fin de semana nos acerquemos decididamente al 9% de la población, al menos con una vacuna, y es muy seguro que probablemente incluso mañana sábado, donde hay también un buen arreón de vacunas en segunda dosis, alcancemos ya el 4% de la población con pauta completada. O sea que por ahora, en la actualidad, lo que se está haciendo... Todo reservado para... Las reservas para segunda dosis se están poniendo y se está poniendo la vacuna de AstraZeneca a las fuerzas de seguridad de... Policías locales civiles, depende de la provincia, porque van a distintos ritmos. Sí se parece que se está terminando ya con el profesorado, pero parece que depende de la provincia. Los siguientes también en acudir para la vacuna podrían ser Protección Civil y otra serie de grupos que hemos comentado. Y lo que tenemos justo detrás es el mapa de Andalucía con la actualización a día de ayer de las fases. Como yo decía, fíjense, todo lo que está de azul, que pues calculo que en torno al 70% del territorio andaluz, está en fase 2. En amarillo es los municipios que están en fase 3, los distritos sanitarios que están en fase 3, y en un color anaranjado hay parte en la serranía de Ronda, hay parte en Sevilla Sur y salpicado en la zona metropolitana de Granada, en Granada Nordeste, por ejemplo, e incluso en Almería, esos estarían en fase 4 y algunos municipios en fase 4 grado 2. Pero si te das cuenta, han quedado pues toda la zona de Granada-Almería y casi como una isla
la Costa del Sol y la Serranía. En azul aquellos municipios o distritos sanitarios que pueden abrir sus comercios y hasta las 9:30, hasta las 9:30, y en amarillo los que tienen que cerrarlo a las amarillo 6. o anaranjado, los que no. Entre los que nos encontramos. Nos encontramos, sí. Por eso digo que es que, si te das cuenta, es prácticamente toda Andalucía. Es una situación que se hace más duro para los que tienen un negocio entender la situación actual de la Costa del Sol, o no de toda la Costa del Sol, como hemos insistido al principio, de una parte importante de la costa. Pues habrá que esperar otros 7 días. Sí, el jueves 18. Para ver si hay un poquito más de suerte, y existen cada vez más dudas sobre la apertura provincial. Hay un debate intenso en este asunto, porque si los datos no mejoran, la Junta podría replantearse... Que no lo están haciendo. Esa apertura provincial, porque la experiencia de la Navidad es la que no se quiere repetir. Bueno, pues entonces esperemos. Si es por el bien de todos, por supuesto, pues que se tome esa decisión, aunque sea dura. Que lleguen más vacunas y que las dudas que han surgido en cuanto a un lote concreto de AstraZeneca, si finalmente se concreta en un lote, también sean resueltas. Andalucía ha paralizado la vacunación con las dosis que le quedaban de ese lote concreto, que algunas llegaron. Esperemos que eso se aclare pronto y podamos seguir suministrándolas, ¿no? Ojalá, ojalá. Lo iremos contando. En cualquier caso, hoy, esta tarde, veíamos también de nuevo a personas mayores de 80 años en el recinto ferial recibiendo su segunda dosis de Pfizer. Vamos a quedarnos con esa imagen y vamos a quedarnos un poco con esa noticia de esperanza, ¿no? Ayer veíamos abuelitos también, hoy están, lo contábamos hace algunos días, hoy hemos ofrecido como los miembros de la Policía Local menores de 55 años se están vacunando. Esa es la imagen de esperanza con la que tenemos que quedarnos, y ese debe ser el resultado. Cuanto más gente vacunada, mejores perspectivas tendremos. Pues con ese optimismo nos quedamos. Antonio, Hasta muchas el gracias. Hasta el lunes. Más cosas, aunque la primavera comienza en torno al 21 de marzo, según el calendario astronómico, climatológicamente hablando, ya hemos entrado en esa estación, y eso se refleja en los jardines de Fuengirola. El ayuntamiento lleva semanas, incluso meses en algún caso, preparándolo todo para que con el buen tiempo podamos disfrutar de parques, jardines y otros espacios verdes de la ciudad. Recién sembradas, estas flores ya esbozan la primavera que está a la vuelta de la esquina. Queda poco más de una semana para que oficialmente cambiemos de estación, pero en el calendario de la Concejalía de Ecología Urbana hace ya más de un mes que se trabaja en que los meses floridos hagan honor a su nombre. De hecho, si se mira bien, casi se puede decir que las labores comenzaban en septiembre, con el plan de poda que cada año, desde ese mes y hasta abril, prepara los olmos, ficus, jacarandas y otros árboles de gran tamaño para que se desarrollen mejor. Pero es ya en febrero cuando los pascueros navideños pierden su colorido, cuando los operarios visten la ciudad de primavera. Una vez que terminó la Navidad y teníamos todas nuestras rotondas llenas de pascueros, pues hemos dejado el tiempo conveniente para que esos pascuelos pues siguieran dando belleza a nuestra ciudad, pero bueno, ya llega el momento de la primavera y de cambiar esos pascuelos, pues las flores que ahora vienen para la primavera, que son por ejemplo las petunias, las empatias, la lantana, los pensamientos, y estamos intentando pues llenar todas nuestras rotondas de este tipo de plantas, rotondas y también alguna que otra mediana de nuestro municipio. En total vamos a poner alrededor de unas 5.600 plantas, sumando todas estas especies que acabo de decir, con el objetivo que cuando llegue la primavera pues tengamos toda nuestra rotonda lo más bonita posible. Hay además trabajos de mantenimiento que son constantes todo el año, pero que en cuanto comienza a brillar el sol más fuerte, se hacen más intensos. Sobre todo ya cuando vamos entrando en la época estival. Primavera, verano es cuando el césped necesita más agua, por lo tanto crece más y tenemos que estar más encima, como siempre digo yo. En las épocas de verano es cuando hay que estar encima del jardín, que nunca el jardín esté encima de nosotros. Así que todos nuestros servicios están a diario pues realizando esos trabajos de mantenimiento que hacen que desde aquí pues bueno, les doy mis palabras de agradecimiento a todos, porque hacen una labor bastante importante. A poco que se muevan por la ciudad es hasta difícil no cruzarse con trabajadores de los servicios operativos y en concreto con los de parques y jardines, desarrollando todo tipo de tareas para hacer una Fuengirola mejor. Es un trabajo que luce más si respetamos las plantas y no ensuciamos. Así de fácil, así de efectivo. Eso es lo que le pedimos a los vecinos. Ya no es como acabamos de decir en los jardines, sino como bien sabéis, los jardines verticales que tenemos en los puentes, las plantas que ponemos, pues todo esto, pues la verdad que tenemos que tener un cuidado, porque todo lo hacemos por el bien de todos nuestros vecinos.
Y una curiosidad para terminar. Si hoy es viernes, a los trabajadores les toca cortar césped. Es la principal tarea, aunque hay otras, del último día laborable de la semana, para que cuando llegue el finde podamos disfrutar de unos parques en el mejor estado posible. La Hermandad de Pasión está inmersa en las obras de remodelación de su capilla en la parroquia de San José, un proyecto que se inició hace varios meses y que ahora se ha visto ralentizado como consecuencia de la pandemia. Su hermano mayor, Antonio Ramírez, ha pedido la colaboración de todos los cofrades. La Hermandad del Boquetillo lleva trabajando desde hace tiempo para convertir en realidad uno de sus proyectos más deseados. Tras lograr que sus 4 titulares pudiesen ser venerados conjuntamente en un mismo espacio, la Junta de Gobierno que preside Antonio Ramírez se ha marcado como reto dotar a este de un retablo cuyo diseño es obra del fuengiroleño Miguel Ángel Martín. Si recordáis, pues bueno, nuestra capilla tenía un fondo de cortina, digamos, estaba pues un poco más clásica, más de los años del origen de la parroquia, y bueno, pues ahora que hemos tenido oportunidad, el diseño se presentó allá por diciembre del año 2019, coincidiendo con el fin, con la clausura del 50 aniversario de la erección canónica de nuestra parroquia. Y bueno, pues ahí estamos trabajando en ello. Los trabajos en los que se han aprovechado los retablos que en su día albergaron las imágenes de San José y de la Virgen del Carmen de la parroquia se han visto ralentizados como consecuencia de la pandemia. Por ello, Ramírez ha hecho un llamamiento a sus hermanos para que colaboren con su ejecución. Y bueno, ese diseño ha sido dividido en distintas piezas, como si fuese un puzzle, y de forma aleatoria las personas están, y con todas las medidas de seguridad, las personas están cogiendo de una bolsa estas piezas y colaborando pues en la ejecución, digamos, en el diseño completo de esto. Los donativos, bueno, hay donativos, como donativos se pueden dar desde lo que cada uno pueda, no es más importante el que más da, sino el que se quita de algo, digamos, que más le cuesta. Y bueno, sí es verdad que los cuadros se están vendiendo a 25 euros y la hermandad decidió, la Junta de Gobierno decidió que en el interior de la capilla, una vez que sea bendecida, pues aparecerán todos los nombres de los familiares de estas personas que son hermanos benefactores de esta obra. Para colaborar solo tienen que acercarse hasta la Secretaría de la Parroquia en horario de apertura del propio templo o contactar con cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno que esta cuaresma intensifican su presencia en él con motivo de los cultos en honor de las imágenes. El Palacio de la Paz acogerá mañana sábado un nuevo concierto de la Iberian Sinfonietta. A las 12 del mediodía se abrirá el telón con un programa que incluye piezas de Víctor Martínez Jara, Alejandro Vivas y Astor Piazzolla. El espectáculo es gratuito, aunque por seguridad, eso sí, el público deberá haber comunicado su participación previamente por teléfono y presentar a la entrada el formulario de asistencia a actividades culturales debidamente relleno. Pues con este recordatorio musical terminamos. En un momento les ofreceremos el tiempo y las farmacias de Guardian al día. Posteriormente, como cada viernes, podrán ver el espacio a última hora, en el que repasaremos la actualidad de nuestra ciudad con la alcaldesa Ana Mula. Fuengirola Noticias regresará el lunes. Hasta entonces, disfruten todo lo que sean capaces y con responsabilidad del fin de semana. Buenas noches y cuídense mucho.